Buenos Aires. La ciudad vibra. Argentina 2016. El año ha sido intenso. La gente vive preocupada por la situación económica del país, los altos niveles de corrupción que dejara el gobierno de Cristina Kirchner. Cada uno vive el día a día, a su ritmo, a su velocidad. Pero hay un punto en la ciudad, bajo tierra, en el que el cotidiano ir y venir está marcado por un momento de la historia reciente, una fecha y una hora que quedaron detenidos en el tiempo. 18 de julio de 1994 a las 9:53. Ese lunes, un coche bomba explota en la entrada de la AMIA y vuela el edificio, dejando 85 muertos. Una herida abierta en el corazón de los argentinos. Un atentado que sigue impune. Las conclusiones de la investigación que durante años hiciera el fiscal Nisman no presentan dudas. Los más altos funcionarios del régimen iraní son acusados de ser los autores del ataque. La justicia exige desde el año 2003 que sean extraditados para ser juzgados en Argentina. La respuesta iraní era previsible. El régimen garantiza inmunidad diplomática a sus representantes, niega toda participación en el ataque y aduce que las acusaciones son motivo de persecución. El caso AMIA se vuelve el símbolo de un país herido por un régimen que menosprecia la legislación y los organismos internacionales y patrocina actos de terrorismo. 22 años han pasado en los que se libra una batalla política ilegal entre la Argentina e Irán. 22 años que no permiten cerrar el caso y por lo tanto la sociedad argentina no baja los brazos. Después de tantos años de lucha, ¿se puede aún condenar a los responsables iraníes mientras que la comunidad internacional ha sido impotente de confrontar con un Estado sospechado de financiar el terrorismo en todo el mundo? ¿Es la de Argentina una batalla utópica? ¿Qué alternativas tiene la Argentina hoy? ¿Podrá sobreponerse al juego geopolítico y diplomático actual? En Londres se encuentra una figura central y de las menos conocidas en la causa AMIA. El doctor Rutzel Marta, quien fuera el asesor legal de Interpol en 2007, cuando el fiscal Alberto Nisman presentó en Lyon las evidencias contra Irán solicitando la emisión de las alertas rojas. El objetivo, capturar a los prófugos de la justicia para que se presenten ante un tribunal en Argentina. El señor Nisman tenía que convencer a Interpol que no obstante esto, Argentina tenía un caso y que merecía el apoyo de Interpol. Y yo creo que el señor Nisman logró hacer eso. Su presentación fue muy detallado. Él era muy apasionado, pero fue profesional. Y desde el punto de vista de las reglas de Interpol, eso fue suficiente, al menos para convencerme a mí a recomendar al secretario general que podíamos acceder a 6 de las peticiones que él hizo. Las alertas rojas fueron emitidas para que los países miembros de la Organización Internacional de Cooperación Policial detengan y extraditen a los sospechados. 9 años después, los iraníes acusados todavía siguen paseándose libremente por el mundo. Yes, the members have an obligation to cooperate with the organization, but it is also a request. So it is not a binding decision like the Security Council takes a binding decision that, look, all countries are bound by this decision. It is the decision to Red Notice is a request, it is not an order. Yo diría que el instrumento de alerta roja ya no funciona, no tiene valor agregado en este caso. Pero sí pienso que el Interpol todavía puede tener un papel importante para desarrollar la cooperación policial de tal manera acumular evidencia que quizás puede ayudar el caso. Pues Interpol tendrá que utilizar otros instrumentos, otros medios y dejar las alertas rojas porque esos no están funcionando y no han funcionado. Interpol propone entonces abrir un diálogo entre los dos países.
En febrero de 2013, el gobierno argentino de Cristina Kirchner, con motivaciones que aún son investigadas, firma un memorándum para la conformación de una comisión de la verdad y para que el juez y el fiscal argentinos puedan confrontar con los acusados en Teherán. El doctor Marta ve en este memorándum un gran avance. Teniendo en cuenta que ha pasado tanto tiempo sin que ni siquiera una vez fueron entrevistados estas personas que son sospechados de haber cometido este crimen, yo pienso que era una oportunidad, al menos por la primera vez, que alguien, un magistrado de Argentina, podía confrontar a esas personas con la evidencia, las pruebas que Argentina tiene, y de tal manera obtener declaraciones que quizás podría ayudar a llevar el caso adelante. La conformación de la Comisión de la Verdad, que para el ex asesor legal de Interpol representa un gran progreso, será severamente cuestionado en Argentina y posteriormente declarado inconstitucional. Viola el derecho de acceso a la justicia, viola el derecho a una tutela judicial efectiva, viola la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde garantizan la independencia y la imparcialidad judicial como algo absoluto. Pero qué progreso plantea él, al contrario. Porque si el juez no va a poder tomar ninguna medida, se presentan y dicen, ¿lo hicimos? Muy bien, entonces el juez los tiene que detener en el momento. ¿Cómo hace? Lo que este hombre plantea es ridículo. De acuerdo a la legislación aplicable, el juez debería detenerlos en el momento y mantenerlos presos hasta el último día del juicio porque estuvieron prófugos durante todos esos años. Con lo cual existió un peligro de fuga, no, realmente una prueba de fuga. Y eso era impracticable. En un sistema teocrático, autoritario, incivilizado. Entonces yo no sé este señor cómo llegó a ser. ¿En dónde estudió Derecho? El memorándum nunca ratificado por Irán generó en Argentina una gran polémica y drama. La presidenta Kirchner es acusada de traición a la patria por querer proteger los intereses iraníes. El fiscal Nisman, que iba a revelar los detalles de su acusación en el Congreso, fue encontrado la noche anterior a su deposición muerto con un tiro en la cabeza. Una onda de repudio se expande por todo el país. La sociedad argentina exige un esclarecimiento profundo. A la cabeza de la manifestación que pide abrir la denuncia de Nisman se encuentra el fiscal Germán Moldes. Pero la justicia argentina dijo, estos son los autores inmediatos del atentado. Y nosotros nos sentamos a pactar con el enemigo, que es el que nos trajo sangre, dolor y muerte. Eso en mi barrio se llamaba traición. Actualmente, surge una nueva alternativa que se discute en el seno de la sociedad, el controvertido juicio en ausencia. Este tipo de enjuiciamiento no existe en el Código Penal argentino y el Congreso debería sancionar una ley para poder realizarlo. El ministro de Justicia argentino, Germán Garabano, nos explica por qué el nuevo gobierno cree que este es un camino que vale la pena recorrer. Yo entiendo que estamos en una especie de trampa de la cual es difícil salir. En esta línea el juez ha insistido con el tema de las alertas rojas. El juez está tratando que estas personas que la Fiscalía considera o sigue considerando que fueron los responsables del atentado debieran presentarse en Argentina a aclarar esta situación. Esto no sucede, con lo cual esto marca esta situación que es como una especie de empate, o se está en tablas, es avanzar en la discusión en Argentina del juicio en ausencia. Porque eso lo que logra es salir de estas especies de tablas o de esta trampa en la que actualmente se encuentra el caso, someterla en el caso argentino a un tribunal imparcial, poder presentar las audiencias en público en un juicio oral. Aunque no estén estas personas, esto permitiría que haya abogados
que representen los intereses de estas personas y controvertir esas pruebas y poder realmente ver si estos elementos son lo suficientemente contundentes o no para asignar estas responsabilidades. Si el Congreso aprueba la ley del juicio en ausencia, se realizarían audiencias públicas en las que se podría revelar la evidencia acumulada en 22 años de investigación. Este proceso brinda las garantías necesarias a los acusados, o en el caso AMIA el veredicto es la crónica de una muerte anunciada. Sergio Borisonic, secretario legal y técnico de la AMIA, nos aclara. Es decir, la idea era, nosotros te damos todas las garantías, te citamos, te avisamos, nosotros somos conscientes y tenemos que estar fehacientemente en conocimiento de que te enteraste de esta situación, que tenés todas posibilidades de poder venir, que tenés abogados para poder designar, que incluso lo podés designar en ausencia, es decir, estando donde estás y que te represente, etcétera, etcétera. Pero te damos un plazo y si esto no ocurre, nosotros podemos seguir avanzando. ¿Qué significa esto? Esto también significa que si mañana, si fuesen condenados, avancemos, bueno, no vinieron, las pruebas que tienen, hay semiplena prueba, nosotros consideramos que ustedes ya no son imputados, sino que ustedes son responsables de este atentado o de este delito, de lo que fuere, hablando del tema AMIA, puede ser otros delitos, también de lesa humanidad, porque podría ser utilizado, te condenamos. La condena dice que son tantos años de prisión, Necesitamos tener un resultado acerca de saber quiénes fueron los responsables y ser sancionados. Creo que en la conciencia colectiva se necesita saber quiénes son los culpables y que las pruebas se conozcan. 22 años han pasado en los que inmunidad rima con impunidad. 22 años han pasado y a pesar del esfuerzo realizado, la justicia ciega sigue pintando y pintando días sin respuestas. El nuevo gobierno argentino sin duda está dispuesto a realizar las acciones necesarias para esclarecer definitivamente el atentado. ¿Algún día sabremos la verdad? Me parece que una característica del nuevo gobierno también, aparte de respetar la institucionalidad, es tratar de hablar con la verdad y no generar falsas expectativas ni relatos que después queden en la nada dentro de 1 año, 2 años o 3 años. Y es muy difícil, como en todo caso judicial, a medida que más tiempo pasa, es más difícil saber cuál fue la verdad de lo sucedido. Yo fui 11 años secretario de la Justicia de Instrucción, de la Justicia Penal Ordinaria. Y allí me acostumbré a que las cosas que no encuentran un punto de resolución rápida, el tiempo conspira contra la aclaración. O sea, y en una causa de esta complejidad, después de tantos años, se hace difícil el castigo de los responsables, pero el esclarecimiento de la verdad es una meta que nunca debemos dejar de perseguir. Yo no debería ser juez y tendría que renunciar e irme si pensara que la justicia no se puede realizar en las cosas que hago. Algunas veces se logrará y otras veces no, pero siempre tenemos que actuar tendiendo a que algún día se consiga. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, no tenemos otra opción. Quienes creen en la justicia y saben que si nada se hace, nada pasará, no bajarán los brazos hasta que los culpables sean convictos. ¿Argentina será el país que consiga condenar por terrorismo a los responsables iraníes? ¿O el atentado a la AMIA quedará como una estación desierta en la historia por la que transita todo un mundo sin saber la verdad?